gracias amigos por permanecer ahí. Voz para el Cambio, que es un espacio de analizar conceptos, ideas, confrontación del pensamiento. Estamos viendo con Jacinto Ascensión y el doctor Freddy Ferreras los acontecimientos que produjeron la confrontación de abril de 1965. Y han surgido varias opiniones, por ejemplo, la que tiene que ver con la desconfianza que tenían los sectores de poder en la República Dominicana y fuera como los Estados Unidos con relación a Juan Bosch. Y es cierto que Juan Bosch nunca fue comunista, pero el imperio norteamericano y su representante en el país, los hombres de empresa, los hombres de negocio, se inventaron esa mentira para confundir al pueblo de que para que en la República Dominicana no se repitiera una segunda Cuba. Y entonces se introdujo ese elemento perturbador para burlarse de la gente que en ese momento no tenía todas las informaciones para poder advertir lo que se estaba haciendo. Pues entonces vino esa ola de confusión. Pero hay que decir, y lo planteo para el debate, que uno de los puntos que hacía a Juan Bosch irreconciliable con los sectores nacionales e internacionales que eran diferentes a él, es que Juan Bosch se hizo aprobar por el Congreso una constitución de la República que en ese momento era revolucionaria. Hasta ahora, esa que hizo Lionel está muy por debajo de lo que pensó Juan Bosch en ese momento. Adelante, doctor Ferreira. Eso es correcto, don Francisco. Juan Bosch aprobó en sus 7 meses, hizo aprobar por un Congreso mayoritariamente dirigido y adherido hacia él. Acuérdense que el presidente de la Cámara de Diputados era el periodista Rafael Molina Ureña, y creo que el de la Cámara de Senadores, no recuerdo si fue Yotin Curi. El caso es que no era Yotin Curi, no recuerdo ahora, el presidente del Senado, pero en las cámaras legislativas convertidas en Cámara Constitucional, pues en Congreso Constitucional, pues aprobaron una constitución sumamente avanzada, para la época, muy avanzada. Pero sobre todo, decía que la tierra era para el que la trabajaba. No, tenía una serie de elementos. El latifundio. Claro, una serie de elementos que chocaban de manera frontal con las pretensiones de estos grupos neomilitares, estos grupos, se puede llamar neotrujillistas, que no gozaron de las mieles del poder, pues chocaba de frente con ellos, con las pretensiones de grupos como Belisario Peguero de la policía, Neinival y ese grupo en las Fuerzas Armadas, pues los Benoit, los Wessing, Rivera Caminero, un grupo de jefes militares que pues eran los que mandaban en el momento y que tenían realmente en su mente enriquecerse a través de la corrupción en las Fuerzas Armadas. Lógicamente eso dio al traste con el gobierno de Bosch, y Bosch fue depuesto en ese día del 25 de septiembre del año 63, apenas 7 meses después de iniciar su mandato. Esa fue la realidad, que entonces es lo que tensa el momento, es lo que produce ese levantamiento del estamento militar, esos militares jóvenes que liderados ideológicamente por Rafael Tomás Fernández Domínguez y en la práctica por Hernando Ramírez, por el mayor Lora Fernández, todos muchachos jóvenes, académicos, y una serie de oficiales subalternos que se habían adherido. Hablaba del otro grupo, que era el grupo que se llamaba Grupo de San Cristóbal,
estaba formado también por militares que, al igual que este grupo Enriquillo, que era el más puro, pues lógicamente no estaba de acuerdo con esta accionar, pero eran adeptos, miraban con buenos ojos al doctor Joaquín Balaguer, ya depuesto y también en el exilio en Estados Unidos, en Nueva York, vivía Balaguer en ese momento, y era una ficha clave, sobre todo manejado a ciertos niveles del Departamento de Estado y de la propia presidencia de Estados Unidos, como una persona que después, lógico, no era la primera ficha que tenían los americanos para jugar, porque ellos estaban jugando a hacer elecciones acá, y que el presidente ganara, el que ganara las elecciones de ese momento, fuera nada más y nada menos que el presidente interino, el presidente del triunvirato, Donald Rick Cabral. Pero Rick Cabral tenía un amplio rechazo en todos los estamentos de la vida nacional, y por eso era muy difícil. De hecho, en una comunicación de un oficial de la embajada americana, decían que si se hicieran elecciones libres, Rick Cabral no ganaría, no tendría más del 5% de los votos. O sea, ese era el grado de rechazo que tenía la población. Bien, este grupo militar, pues, aunque había hecho contacto con algunos jefes del partido de Bosch, del PRD, pues ellos no consideraban a la población civil como que iba a tener un papel determinante. Ellos pensaban incluso que la acción, ellos contaban con adeptos, sobre todo en la propia secretaría, en la dirección del ejército, la comandancia del ejército, y sobre todo en la comandancia de los cuerpos élites del ejército, incluyendo los puestos militares 27 de febrero y 16 de agosto, donde comenzó realmente el problema, porque allí funcionaba la jefatura del ejército. Entonces el 24 se produjo un hecho, ellos habían hecho el acuerdo de que si por casualidad el gobierno, que estaba tomando ya medidas en contra de los implicados en el complot en el grupo Enriquillo, ellos acordaron que si se tocaba a uno o más de los que eran ideólogos del movimiento, ellos inmediatamente comenzarían la revuelta y entrarían a la capital, entrarían a la ciudad y sitiarían el palacio. Pues así pasó ese 24 de abril, que fue el jefe del ejército, fue con una camarilla a los fines de tomar preso a los ideólogos, pues a su vez ellos fueron tomados presos por el capitán Taveras. Exactamente. Taveras. Pero hay que decir, por asunto digamos, de respeto a los hechos, que cuando se produjo esa diferencia en el campamento 16 de agosto, estábamos próximos al mediodía, y que el doctor José Francisco Peña Gómez iba a comenzar su programa Tribuna Democrática por radio comercial, y el capitán Tavera llamó a Peña Gómez y le informó lo que estaba ocurriendo, y Peña Gómez aprovechó la oportunidad con ese estilo que tenía él de orador, y anunció al país esa diferencia que había entre los militares, y entonces el país de inmediatamente se enteró, y hubo provincias que comenzaron a levantarse. Es decir, que hay que hacer esa nota a pie de página. Definitivamente, eso es así. Esos acontecimientos, pues eran de esta manera. El Peña Taveras, que era el nombre, los apellidos de este capitán, que fue creo que es de San Juan. Sí, no se le ha hecho realmente los honores, que está vivo todavía. Tengo entendido que tiene cerca de 90 años, todavía está vivo, creo que vive en Estados Unidos, y no ha sido tan reconocido ese acto de valor personal. Él estaba de servicio, era parte como de los oficiales del día, que es como se llama los que en las Fuerzas Armadas, en las comandancias, o sea, en los batallones, existe un oficial que es el que lleva como la parte administrativa del servicio del día, y él le tocaba ese día. Y él es quien hace prisionero al grupo, al comandante del ejército, que había a su vez tratado de apresar a los conjurados, entre ellos Hernando Ramírez y sus compañeros. Él toma a su vez, junto con
algunos de los subalternos, ¿verdad?, que estaban implicados en el movimiento. Ellos toman prisioneros y ya de ahí no había vuelta atrás. Habían tomado prisionero al jefe de la fuerza del Ejército Nacional y comenzó de una vez la batalla. En términos civiles, así es. Él llamó por teléfono a Peña Gómez, que estaba en el programa, en La Voz Dominicana, y Peña Gómez, después de algunas vacilaciones, en Tribuna Democrática, si no creía un poco esto, y él exigía que le pusieran a Hernando Ramírez, pero Hernando no estaba en ese momento en condición. Finalmente creo que se pudo comunicar y accedió a anunciar por allí con su voz fogosa que militares honestos habían tomado el control de la comandancia de la fuerza del Ejército Nacional y que comenzaba un nuevo periodo, un nuevo hecho histórico sin precedente, que era que esos grupos militares habían tomado el poder y se preparaban para el derrocamiento definitivo del gobierno y del presidente de facto, Enrique Cabral. Pero un día como hoy, de 1965, fue que se inició realmente la gran confrontación entre los civiles con los militares dominicanos. Doctor Freddy. Señor. Doctor Freddy, Jacinto de este lado, que también quiero hablar. Claro, perdón, Jacinto. Sí, doctor Freddy, estamos hablando de más de 50 años, 65, ya estamos en el 2022. Recordar este acontecimiento tan crudo, tan oscuro, eso debe darle vergüenza a la UAF. Yo le decía ahorita, cuando empezamos el programa, a todo lo que es el mismo gobierno de Estados Unidos, a estos países que se prestaron para que esta invasión ocurriera. Pero cuando uno ve la historia, que es la parte reciente, vemos cuánta gente ahora se considera que perteneció a ese grupo constitucional, pero luego en su manera de ejercicio político han sido parte de lo que nosotros en los últimos 30 años hemos sufrido, un cambio de dictadura, un cambio de todo lo que se vivió con Trujillo y Balaguer, a unos gobiernos entre comillas democráticos, pero luego no se comparan, no se asemejan a esa propuesta que tenía el profesor Juan Bosch, que por eso lo derrocaron. Las escuelas, estas escuelas que estamos mirando y la gente abrazando con ese patriotismo, sin embargo, doctor, el país se nos cae a pedazos. Así es. Yo creo que sí, los seguidores, los herederos del pensamiento de Juan Bosch, su partido primero, el PRD, y luego el grupo, el hijo putativo de ese PRD, que fue el segundo partido formado por Juan Bosch, el PLD. Yo pienso que en la práctica han actuado de espalda al pensamiento y a la acción de Juan Bosch, que siempre se reputó, y hasta prueba en contrario, como una persona digna, con un pensamiento anticorrupción y políticamente muy avanzado para su época. Yo pienso que ellos, esto como tú dices, debe darle vergüenza, que prácticamente auparon desde el punto de vista político esa rebelión, esa revuelta del pueblo dominicano, que fue apagada a sangre y fuego, que fue apagada por una intervención, la tercera intervención norteamericana en el siglo XX, junto con la del 16 y con la del 1905, pues esta del 65, que por reciente todavía muchos de nosotros la vimos siendo muchachos, algunos muy jovencitos, niños, apenas no entendíamos, sobre todo Juan Francisco y yo, no entendíamos realmente lo que estaba pasando, pero sí, eso nos dejó una herencia maldita, que así como dicen que la intervención del 16 parió a Trujillo, la del 65 parió al Balaguer de los 12 años. Esa herencia maldita se mantiene, doctor Ferreira, porque lamentablemente hemos llegado al final de esta sección de Voz para el Cambio, y aunque el tema está sumamente interesante, tenemos que respetar el tiempo. Sí, pero Juan Francisco, vamos a coger 2 minutos, perdone, porque yo entro en el otro espacio y quiero escuchar a Freddy, aunque sea 2 o 3 minutos más, porque
es bueno que con el tema de la historia, y más en una juventud que no conoce la historia, y si la conoce mal contada. ¿Qué elemento importante usted cree, doctor, que la juventud de hoy debe de conocer y de saber, que muchas veces no lo encontramos en esta historia oficial, en tantos libros que uno lee, pero que luego al final no logramos interpretar, comprender qué pasó y eso que usted ha mencionado ahora, lo que eso ha provocado, lo que en esta historia, en este contexto social que tenemos en este momento? Bien, ese acontecimiento 65 nos enseñó que la población civil, incluso sin una orientación política, realmente sintió el llamado de la dominicanidad, de la defensa del suelo patrio, sobre todo cuando a partir del 28 fue mancillada la República Dominicana con la tercera intervención. Recuérdense que esto ocurrió porque la guerra o la revolución de abril se desarrolló tan rápido, fue todo día a día. El 25 es que entran la fuerza del batallón de la primera brigada, que era 16 de agosto, el batallón, como llamaba, y los del 27 de febrero, entran y obligan a renunciar al presidente Enrique Cabral. Pero el 27 es que siguen negociaciones, porque los grupos militares que no estaban de acuerdo con Bosch tratan de forzar que en vez de volver a Bosch al poder, se hiciera una junta cívico-militar, una junta militar realmente. Ellos no hablaban de cívico-militar, y para eso el jefe de la Fuerza Aérea manda a su representante, el coronel Benoit, a una reunión con los líderes militares, y ellos no se ponen de acuerdo, y así es que el 28, dado este elemento y el asalto que querían hacer tanto la Fuerza Aérea como el CEFA de Wessing y Wessing, que son derrotados en la cabeza del puente, eso precipita de manera rápida la intervención de la embajada americana, que tenían los barcos por allí, porque estaban tan rápidos que el 28 en la tardecita desembarcaron los primeros 500 marines americanos, con la orden de Lyndon B. Johnson de venir a resolver esto, que lo cogió de sorpresa a ellos. Y la juventud dominicana en ese momento, la juventud sana del país, se unió a los militares honestos e hicieron tal vez la mayor epopeya de estos últimos tiempos, comparable con las guerras anteriores, con las guerras restauradoras sobre todo, que la población se sumó por un amor patrio que ha sido traicionado, como tú dices, por esos jefes políticos que debieron realmente tener otra acción, pero que nos han llevado a todo lo que tenemos hoy en día, a esta corrupción que parece que no hay forma de terminarla, no hay manera de terminarla. Y los que hicieron este Estado, traicionando el pensamiento de Juan Bosch, pues realmente son los que han estado en el poder en los últimos tiempos. Ni contar a Balaguer, lógicamente, que tuvo 20 años en el poder, pero los otros años, 30 años, más de 30 años han sido gobernados por los herederos políticos de Juan Bosch. No se entiende esto, Juan. Bueno, herederos políticos de Juan Bosch, pero con orientación balaguerista. Bueno. Y muchos de esos militares antidominicanos, antinación, antidemocracia, fueron los que gobernaron con Balaguer los 12 años. Así es. Y luego hay algo que cuentan, que cuando sacaron en esas negociaciones a Camaño del país, su primera parada fue en Puerto Rico. Y cuando llegó el avión a Puerto Rico, estaba la multitud para ver de cerca y conocer cuál era ese gran hombre que le puso el frente a esa invasión de los americanos en esa coalición, pero al final eran los marines, de más de 42 marines en el país, para ver cuál era ese hombre que realmente pudo enfrentar a ese imperio, en este caso Estados Unidos. Creo que la historia es bonita, doctor, por eso yo cuando lo escucho a usted, escucho a Juan Francisco, a don Alfonso, verla contar la historia desde una parte objetiva, desde buscar el porqué y sobre todo de hacer una reflexión que hay cosas que no deberían de repetirse jamás, no solamente en nuestro país, sino en ningún país del mundo. Esa vergüenza que hasta el día de hoy, por lo que pasó con ese golpe de Estado
a profesor Juan Bosch. Todavía casi 60 años después lo estamos sufriendo como país y como nación. Eso es correcto. Eso es correcto. De ahí no se pudo terminar realmente el ideal, el libertario, el ideal de cambiar las estructuras de poder, de desenrajar totalmente esas acciones de corrupción, de enriquecimiento y de abandono al pueblo a su suerte. Pues lamentablemente no se pudo lograr con ese movimiento cívico-militar y con esa epopeya que fue la Guerra de Abril. Lamentablemente esa es la realidad, que hay que seguir luchando. Esta juventud no puede perder el rumbo. Esta juventud no puede dejar que República Dominicana perezca. Y yo creo que debe haber ya otros métodos. Ya tal vez la guerra no sea el método, pero debe haber un pensamiento, una unidad en torno a defender los mejores intereses, las ideas libertarias, independencia nacional, pero sobre todo de parar esta corrupción que nos corroe en todos los estamentos. Ahora sí, Juan Francisco, gracias por esos minutos. Gracias. Satisfecha la inquietud del público de Jacinto Ascensión. Creo que ha sido una gran pincelada acerca de un acontecimiento que creo que no ha habido otro en los 60 años que dice Jacinto Ascensión, que llame la atención del pueblo dominicano como lo fue esa gesta patriótica de 1965. Hasta el próximo lunes, doctor Ferreira. Hasta el próximo lunes, mi amigo Juan Francisco. Y mis saludos también a Alfonso, que está por allí, y al grupo de compañeros que entra junto con Jacinto en el próximo segmento.